Buenas tardes, días, noches o cuando sea que estén viendo este video. Hoy, debido a algunos cuantos problemas que debía de que tenía, iba a traer un compañero, pero este no vino, pero que tendré que hacer este podcast completamente solo, pero no será tan largo, espero que sea al menos un poco corto. Este, en este tema, en este último tema de la materia de humanidades de la maestra Diana, vimos lo que sería el posmodernismo y cómo este fue un movimiento artístico que en general se basó en introducir más a las minorías sociales a la naturalidad de la naturalidad de la gente, de las personas, que no fuesen un objeto raro o cosas o una curiosidad, sino que ya se les considera como personas reales para la sociedad. Ahora, con esto dicho, uno de los principales, por así decirlo, acontecimientos que comenzó a afectar a la modernidad, o bueno, comenzó a introducir a la posmodernidad, fueron el entretenimiento, que fue una de las principales razones por las cuales esta se ha comenzado a ser mucho más conocida, o se ha comenzado a ser tanto conocida como odiada por algunos cuantos, en lo que sería la inclusión de movimientos como el feminismo, el LGBT, entre la comunidad afroamericana, entre muchos otros. Fue algo que principalmente se ha estado comenzando a hacer de mucho de sonar y mucha gente ha estado dando su opinión sobre estos movimientos, esta introducción en lo que sería la televisión convencional. Hay gente que lo aprueba, hay gente que no, pero ¿por qué sucedió todo esto? Aquí es donde vamos a dar una especie de respuesta y una respuesta a por qué se está ocurriendo, desde cuándo lleva ocurriendo y por qué a gente no le gusta o le disgusta. Iniciando, tenemos que tomar en cuenta que desde los setentas, ya comenzaron a hacer una representación como que en el cine norteamericano principalmente, se comenzó a hacer una representación como que más realista de la sociedad, que presentar de una forma más nihilista, negativa, pesimista de lo que eran las películas de hace de ese entonces o de más atrás. Ahora, con esto dicho, podemos notar que simplemente es cosa de ir a ver una película de los 70 y darte cuenta de de cambio que presentaron estas películas. Sin ir muy lejos, tenemos una de las películas que muy posiblemente ustedes conozcan, hayan visto, tal vez la vieron, tal vez no, tal vez vieron unas de sus tantos remakes. El planeta de los simios es una película que representa en cierto sentido lo que estamos diciendo de esto de negativismo y simplemente es recordar esa escena de hombre viendo la Estatua de la Libertad y descubriendo que siempre estuvo en el planeta Tierra. Era la representación, era el peor escenario posible para el final de una película de ciencia ficción. Descubrir que el mundo alienígena que en el que has vivido toda tu vida ahora está destruido. Era uno de esos finales, también sin decir que y también hubo otros movimientos de corriente, otras corrientes en el cine que afectaron bastante, como sería el caso de este ¿cómo se llamaba? Mad Max fue otra película que usó mucho esto, siendo que la primera película, si bien es muy diferente a la película original, a la secuela, sí trata mucho de esto de un protagonista moralmente turbio, que no es bueno, pero tampoco es malo. Sus acciones se pueden decir que son buenas, que tiene una razón de ser, pero no puede decir objetivamente que lo que está haciendo está bien, que es el héroe de la historia, porque no es así. En una película, en la película, si no la conocen o si no vieron la primera película de Mad Max, va mucho va de cómo una banda de criminales asesinaron a la esposa y hijo de Max.
que era creo que era el policía del pueblo, y lo mataron. Mataron a su familia, mataron a su esposa y inició una cruzada de venganza contra ellos. Por eso digo que en general es un personaje bastante ambiguo. Lo que hizo tal vez para todos no esté bien, pero al final del día lo que hizo fue justicia por su propia mano. Este, pero ¿por qué se dio este movimiento, este cambio en la estructuración de los films, de las películas? Muy posiblemente se deba a que principalmente el país yankee, el país Estados Unidos, fue de las pocas veces en las que perdió una guerra, la guerra de Vietnam. Sin decir que también teníamos el caso de los movimientos hippies de los 60, que que ya para estas épocas la gente ya tenían que ocuparse ya de hijos, de los hijos que sexo libre les dio, de las enfermedades de transmisión sexual que recibieron y que tienen que comenzar a hacerse una vida porque simplemente drogarse en todas las calles no les iba a dar un verdadero provecho. Al final del día fue ese tipo de situaciones las que provocaron una depresión en la sociedad. Con eso dicho, este, también hubo varias corrientes que comenzaron a presentar, ¿cómo se podría decir? Una mayor representación de las comunidades menos aprovechadas, ya sea en el cine o en la televisión, siendo el Black Exploitation, una corriente cinematográfica que se basaba en presentar personajes, presentar a personajes de color afroamericanos en, ¿cómo se diría? En situaciones cotidianas para ellos, o sea, situaciones de calle, crimen, drogas, adicción, ese tipo de cosas eran las que presentaba el Exploitation. Fueron películas que en general abarcaban muchos géneros, o sea, teníamos desde películas de western, desde películas de policíacas, pero también había películas fantasiosas como sería Wiz, una película que es pues, no sé si decir parodia o referencia creo que lo más seguro sería una adaptación de la película de Mago de Oz, con personajes únicamente negros. Como dato extra, fue la primera película en la que apareció Michael Jackson. Con eso dicho, ese Black Exploitation fue uno de los principales que comenzaron a este, olvidar la introducción de personajes de gente blanca o si los presentaban eran como antagonistas o como secundarios, pero lo principal era la historia de la gente afroamericana, la gente de color, en una representación de lo que era su vida cotidiana y una vida mucho más difícil, con muchos problemas, ese tipo de cosas. Ese cine como comenzó a dar una mayor representación de lo que sería una especie de aceptación y lucha por lo que serían los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en general en muchas partes del mundo. Ya, también esos tipos de películas también hicieron que varias partes de la comunidad blanca comenzaran a apoyar estos movimientos, a apoyar a ese tipo de personas. Con esto dicho, podemos darnos cuenta que si bien que este tipo de cine ya tenía una gran trayectoria, también podemos decir que desde muchos tiempos, mucho antes en el cine, tenía como que esa corriente más de izquierda de andar representando a las minorías. No solo podemos decir este tipo de películas, porque también había películas en las que podemos decir que tenían este tipo de mensajes a pesar de que no era el foco central. Uno de los ejemplos sería Alien, película que es protagonizada por una mujer. Y en la secuela, donde ella es una persona fuerte, independiente, que logra hacerle frente al villano. Ya no es la damisela en apuros, es la que va a detener ahí a nuestro antagonista, que era los aliens. Otro ejemplo podría ser Terminator, lo mismo. Personajes que en cierto sentido, que en la primera película, iniciaron como personajes débiles, que no podían hacerle frente al antagonista, al villano, y que dependían de los secundarios para que los apoyaran, terminaron en la secuela se volvieron personajes de acción fuertes, independientes, que podían hacerle frente al antagonista y ellos siendo los que tenían que salvar a un personaje generalmente un familiar, y si bien tenían apoyo de secundarios, esos tenían su mismo tipo de importancia y relevancia en la historia. Eso sería caso como Aliens, que es de secuela,
Terminator y Terminator 2, que ya luego vamos a ver de sus desastrosas secuelas, que eso es una cosa muy aparte. Pero el punto aquí es que desde siempre el cine tenía como que esa tendencia a representar a las minorías. Hollywood siempre ha sido así. Presentar a las a las personas oprimidas para darles una noción de lo que es el mundo y cómo pueden sobrevivir. Bueno, no sobrevivir, sino como una especie de inspiración. Atraer a las masas mediante una película que fácilmente que podría disfrutar todo el mundo, pero que al mismo tiempo esas películas tal vez pueden dejarte un mensaje mucho más profundo. La mayoría de películas, si te pones a pensar, lo ves películas ya sea de los 80, de los 70, de los 90, de cualquiera de esas épocas. Inclusive hay algunas de los 30 que tienen ese mensaje, que puedes verlas y darles un análisis más profundo y darte cuenta de que tienen un mensaje. Mensajes contra la guerra, contra la explotación, contra la tecnología. Muchas pueden llegar a ser salmoneras. Si te das cuenta, puedes darte fácilmente caer muy en cuenta de cuáles pueden ser un sermón o ser un sermón disfrazado de película. Pero las películas buenas son las que hasta hoy en día puedes seguir viendo, disfrutarlas y ¿cómo se diría? Disfrutarlas y aún así puedes verlas hoy en día, disfrutarlas y notar que tienen un mensaje mucho más profundo, más intrínseco. Esa es la palabra que quería decir. Pero no solo el cine, porque el cine fue uno de los primeritos, pero había otros anteriores a eso. ¿Cuáles eran esos? Eran los cómics. Los cómics, pese a lo que mucha gente diga, a lo que mucha gente te cuente, te quiera recalcar, los cómics originalmente no eran para niños. Tenían historias de terror, sangre, violencia, sexo, drogas. Ese tipo de cómics existieron desde antes y hay muchas historias cuyo propósito principal era representar a las minorías también. Tenemos el ejemplo de Wonder Woman, que principalmente fue un personaje que en su mayoría, su principal función fue empoderar a la mujer. Tenemos también a Superman, que pese a no ser un personaje que tal vez mucha gente quiera, respete o le guste, es el padre de superhéroes por una razón, y es que introdujo muchas cosas importantes, como sería el traje colorido, que defiende una ciudad de solo, inicio trágico que si nos vamos a su inicio, tiene muchos dotes de la historia de Moisés, un bebé que fue dejado a su suerte para luego ser encontrado por una familia humilde y que ésta lo educara para convertirse en un hombre de bien y en un salvador de las masas. Y es que eso no fue una coincidencia. Sus creadores, que eran Jerry Siegel y Joe Shuster, eran judíos, una minoría en Estados Unidos. Y lo que quisieron hacer con Superman era representar eso, una parte minoritaria de la sociedad, pero que si son tratados como personas de bien, como personas correctas, que no son discriminados, pueden ser una persona de utilidad para la sociedad, personas útiles. Eso es lo que querían representar estas personas en la historia de Superman. Ahora, con esto dicho, también teníamos personajes, también no solo Marvel o DC fueron los que iniciaron con esto. Teníamos a Vampire, que era otro personaje que era un personaje empoderado, femenino, empoderado, que usaba poca ropa. Si quieren pueden buscarlo. Eso si quieren, ustedes si quieren pueden ir a buscar sus historias. Yo no soy responsable de lo que ustedes terminen viendo. Ahora, pero entonces, ¿por qué comenzó a salir esta tendencia de decir que los cómics son algo infantil, de niños, son tontos? Por una persona, por una persona, que comenzó una tendencia de satanizar el cómic. ¿Quién fue esta persona? Frederick Wertham hizo varios estudios en los que
aseguraba que los mayores problemas de la sociedad norteamericana, lo que es adicciones, crimen, secuestros, violaciones, todo ese tipo de cosas, homosexualidad, que en ese tiempo era odiada y repudiada, que era una enfermedad incluso, eran producto de los cómics. ¿Por qué? Pues simplemente cosas como decir que su investigación se basó mucho en decir cosas como que Superman es la representación del fascismo, Wonder Woman al ser una mujer fuerte y poderosa que no dependía de los hombres debía ser lesbiana, que Batman y Robin tenían una abierta relación homosexual pedófila, entre muchas otras cosas. Claro que esto en general provocó varios un gran descontento y miedo en la sociedad norteamericana. Obvio, ya sabemos cómo son. Ellos son, degene- son degenerados en sus casas, pero puritanos en las calles. Por lo que los cómics introdujeron algo llamado The Comics Codes Authority, una forma de autocensurar a los cómics y ver cuáles podían ser vendidos en los anaqueles de los puestos de periódico. ¿Esto cómo fue? Qué bueno, ¿qué fue de esto? Esto, eso provocó que cosas como ya lo que ya anteriormente dije, comenzaran a ser censuradas, no se podían presentar en ese tipo de historias y las historias, por ende, comenzaron a tener como un tono más infantil y absurdo. Como prueba, un botón. La serie de Adam West se basó mucho en los cómics de esta época. Por ende, podemos notar como que este tipo de cosas desde siempre hubo como esta tendencia de las generaciones mayores a decirle a las generaciones menores que hay que censurar, que no puedes ver, que es incorrecto, que es moralmente incorrecto. Desde siempre hubo esa tendencia. No es algo de que ahora de que la generación de concreto y la generación de cristal ha existido desde siempre. Ha existido desde siempre y muy posiblemente va a seguir existiendo porque simplemente el humano es una tendencia a seguir repitiendo sus errores. Pero entonces, ¿qué pasó con los cómics? ¿Por qué comenzaron a por qué comenzaron? Pues porque tuvieron un aliado muy inesperado. Literalmente, nadie se hubiese imaginado que esta persona hubiese contribuido a- al resurgimiento de esto. ¿Quién era? Richard Nixon y su guerra contra las drogas. Richard Nixon y principalmente Estados Unidos tenían una tendencia, una gran, muy larga tendencia a, in- a presentar antagonistas y hacerlos invisibles, presentar antagonistas invisibles, enemigos con los que norteamericano tiene que pelear, pero que en realidad no están ahí. ¿Pero qué fue esto? La Secretaría de Salud de Estados Unidos le pidió a Marvel que hiciera un cómic de concientización sobre las drogas, por lo que en un arco de Spider-Man comenzaron a sacar ese tipo de historias. Sacaron una historia referente a las drogas. Este cómic obviamente no tuvo ya codes, y aprobación del Comic Codes Authority, pero aún así Stan Lee lo subió sin importar de qué. Lo publicó en general. Y tuvo al ser un código que duró como 30 años, 20 años más o menos, interrumpidos de cómics que tenían, que no tuviese ese sellito, que no esté aprobado por esta asignación, obviamente que comenzó a llamar la atención. En primer lugar, lo que trajo a ese cómic de Spider-Man fue el morbo. Y cuando se dieron cuenta que Comic House Authority no tenía ninguna validez y en realidad no tenía ninguna importancia, muchas empresas comenzaron a ignorar completamente este. Era como el viejito loco de la fiesta. Entonces, cuando comenzaron a usar, cuando comenzaron a ignorar el Comic Codes Authority, como desapareció hasta por eso del 2011, pero aún así, ya más o menos por los 70s y los 80s, no tenía ningún tipo de relevancia. Con esto tuvimos historias como lo serían Ghost Rider, Constantine, ¿cómo se llamaba? Blade, buena saga de películas, por cierto. En películas que esto provocó que los cómics comenzaran a tener mucho más importancia y comenzaron a recuperar ¿cómo se diría?
su esencia de criticar a la sociedad. Y ya podemos ver esto con personajes como lo serían los X-Men, que si bien ya existían desde antes, siempre tuvieron esa visión y ya comenzaron a tener mucha más libertad a la hora de expresar sus historias antirracismo, antidiscriminación, en apoyo a las comunidades LGBT. Y también teníamos personajes como lo serían Spider-Man, que era la voz de los jóvenes, representaba lo que sería lo que difícil que es la vida adulta, las responsabilidades. Por eso, actualmente Spider-Man es uno de los héroes más queridos, porque es la voz de los jóvenes. Ahora, con este tipo de también nos comenzaron a presentar, varias situaciones un poquito más extensas. Nuevamente recordemos de lo de Superman, pero que en general siempre tuvieron esta esencia de estar apoyando a las minorías, cosa que actualmente se volvió mucho más criticado por muchos sectores de la sociedad, comenzaron a ser criticados ese tipo de cosas aún hasta hoy en día. Pero ¿por qué es esta razón? ¿Por qué? Una de las razones, puedo decir que es una de las que menos apruebo, es que los cómics, si bien han comenzado a perder cierta popularidad, principalmente porque ya esto se comenzó a hacer más tendencia en otros medios de comunicación, los cómics ya no son tan relevantes hoy en día. O sea, antes eran las historias de Superman las que llamaban la atención o las de Spider-Man, pero hoy en día como que se perdió esa esencia. La gente ya no espera ¿cómo se diría? Ya no espera el cómic, lo que espera es una película del personaje. No por eso Superman y Spider-Man, que son dos de los héroes más conocidos del mundo, tienen como, fácil tienen como 9 películas cada uno o más. Creo que Superman incluso tiene creo que tiene hasta como 14, creo, si no me recuerdo. Y Spider-Man tiene como 3 sagas totalmente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en general a gente, eso es algo, una tendencia muy común, que a gente ya no le interesa, a ellos ya no le interesan los personajes, pero cuando comienzan a ver algo que parece que no les gusta, que no sienten que es correcto, saltan a defender lo mismo que pasó antes, pero la única diferencia es que antes fácilmente podía significar, hacían disturbios en las calles por este tipo de cosas, quemas masivas de libros. Hoy en día, lo más cercano que hacer eso es decir que esto no me gustó por Twitter o por Facebook. Escribir en tu teclado mágico y pensar que eso va a comenzar a cambiar la opinión de los escritores. En general, muchas cosas de los que ha hecho Marvel o DC, principalmente han sido para llamar la atención. Un Capitán América negro, un actor mujer, cosas que llaman la atención. La historia de Capitán América negro en realidad fue muy olvidable, en realidad no fue nada destacable, pero ahora va a aparecer en las películas. Y actor mujer, que también va a aparecer en las películas, es un personaje fue una historia bastante interesante, bastante completa, pero que por problemas de dirección y de creativos no alcanzó ¿cómo se diría? El potencial que podía tener una historia de ese tipo. Inclusive puedo decir que en esas historias, si has leído esas historias de Thor de Jane Foster, que creo que de Mighty Thor se llamaba, si no me recuerdo, uno de los personajes que tuvo más desarrollo en esa historia fue el propio Odinson, el Thor original. Al comenzar una vida porque ese fue su comienzo para tomar el trono de su padre, Odín. Pero es una historia completamente diferente. Aquí el punto es que la gente critica los cómics sin leerlos, sin opinar de ellos. Simplemente dice, es que ahora es homosexual, ahora es mujer, ahora es de LGBT. Por eso es malo, por eso yo no lo apruebo. Por eso, pero eso no es un argumento. Si oyes eso, no estás, dije, pues podrías darme una razón de por qué las historias son malas. ¿Por qué no tiene un buen desarrollo? Pero es que la mayoría no te va a decir eso porque en realidad no les interesan esas historias. Y eso es lo que a la gente le debería interesar, no el contenido político. Lo que debería interesar es cómo manejar la historia. Ahora con esto, podemos decir que hubo un cambio, claro que sí hubo un cambio, porque ya de por sí muchos más medios han comenzado a darle importancia a lo que serían los, ya sea lo que es lo que son estas comunidades, estas minorías, les dieron mucha más importancia. Esa importancia pues, radicó en lo que sería
¿cómo se diría? Esta importancia debido a que ya la sociedad americana ya no era igual, ya no era como en los 50, en los 50, 60 más o menos, donde todos eran gente ordinaria, blanca. Ahora ya en la sociedad comenzaron a introducirse más la comunidad afroamericana, las mujeres comenzaron a tener un rol mucho más importante en la sociedad. En, ¿Y por qué se dio este cambio? Nuevamente, como dije anteriormente, para representar mucho, porque en realidad una historia donde aparezca, este, pues donde aparezca mucha gente blanca, tal vez no pueda atraer a tantas personas como antes, porque en realidad ese era estándar, pero ahora con tantas películas y con tantas películas donde presentan otros tipos de personas, en realidad como que ya se siente un poco vacío y que es de personajes cuando todos son personas blancas, cuando ya meten personas negras, homosexuales, mujeres, ese tipo de personas que son una minoría, pueden atraer mucha más gente. Una de las razones más, ¿cómo se podría decir? Más importantes por la que podemos decir que fueron esos cambios, o uno de los medios que se vio más beneficiado por este tipo de cambios, puedo decir que fue animación occidental. Tal vez mucha gente esté de desacuerdo, porque en realidad mucha gente puede tener esos recuerdos de caricaturas de su infancia, pero vamos a ser muy honestos. Esas caricaturas que veíamos en nuestras infancias, cuando éramos niños, que pasaban por el 5 o por Cartoon Network en esas épocas, eran series muy vacías de contenido. No te daban nada más que moraleja de come tus frutas y tus verduras. No molestes a las demás personas. Al final del día, eran como sermones, pero esos sermones se perdían mediante comedias chuscas, baratas, que no eran tan divertidas, no eran tan entretenidas. Hoy en día comenzaron a dar una serie más lineal con tramas verdaderamente importantes, como lo serían la discriminación, el racismo. Personalmente, series como lo que pasaban por Cartoon Network y series como los de Cartoon Network, Hanna-Barbera, no eran precisamente buenas, eran entretenidas, te podían sacar una risa, en efecto. No puedo negar que no, no puedo decir que no, pero puedo decir que no eran una obras verdaderas, objetivamente, de buena calidad, que te ofrecían algo más. Series actuales tal vez podemos decir que tengan una calidad mucho más cuestionable, pero eso es lo que me interesa. Porque algunas series puedo decir, era buena porque me hacía reír, pero ahora te puedo decir por qué. Por cuántos motivos esta serie era mala, o por qué cuántos motivos esta otra no era mala. Esta está buena, esta no está tan buena. Puedo decir, el mensaje de esta es mucho más interesante. El mensaje de esta presenta mucho más un concepto bastante interesante. Ese tipo de cosas tampoco es como que podemos decir que son algo nuevo, porque en realidad ya hubo antecedentes de esto y fueron los que inspiraron a mucho esta nueva ola en animación. Esto sería Mi Capitán Planeta. Y otra serie que ahorita les digo, El Capitán Planeta era una serie bastante sermonera en realidad, que siempre trataba de, ¿cómo se puede decir? Presentaba un mundo muy infantil. Bueno, no un mundo infantil, sino presentaban un mundo donde las corporaciones malignas solo buscaban contaminar el mundo y ese tipo de cosas, como un grupo de jóvenes se encargaba de salvarlo, con un personaje que era como una especie de dios, y la verdad es que de lo poco que recuerdo de esa serie, siempre se me hizo una muy rara, pero aún con esto, tocaba temas que eran muy importantes y muy relevantes hoy en día, lo que es la contaminación, como lo que es la contaminación. Ahora, y cómo hay que cuidar el medio ambiente. Ahora, les voy a hacer una pregunta pequeña. ¿Consideran que esos mensajes de cuidar el medio ambiente cayeron en oídos sordos? Pero incluso Capitán Ferrita tenía un episodio muy interesante en donde trataban el VIH. Fue un episodio como que representó bastante bien lo que era cómo la sociedad
odiaba bastante ese tipo de personas, los consideraba casi, casi monstruos. Y ¿cómo se llamaba? Em, el episodio se llamaba La fórmula para el odio, The Formula of the Hate. Muy interesante, echen un vistazo y pueden notar cómo literalmente, a pesar de que eso fue en los ochentas, en los ochentas, en una época un poquito menos avanzada, hoy en día seguimos con los mismos prejuicios, dándonos a entender que la humanidad no ha avanzado mucho en realidad. Ahora, con esto dicho, con esto ya en boca de todos, podemos darnos cuenta que en general la animación ha tenido un gran avance, principalmente en la hora de presentar historias como que un poco más complejas para la juventud. Pero ahora mucha gente afirma que ese tipo de cosas no están bien porque presentan una cosa como yo sería ya una palabra que en realidad yo siento no tiene ninguna razón de ser, pero ¿qué voy a decir? Inclusión forzada. ¿Qué es esta cosa? Es cuando supuestamente la trama de una historia no necesitaba que metieras es un negro, una mujer o un homosexual, porque de eso no trataba la historia. Pero, ¿eso es verdad? Pues podemos decir una cosa. Les voy a decir una cosa que desde ahora, la inclusión nunca puede ser forzada porque no puedes forzar algo que es una realidad. Los negros, los homosexuales, las mujeres, lesbianas, toda minoría es una realidad, por eso es una minoría. Claro, es una minoría, es un grupo pequeño de gente, pero siguen siendo una realidad. No puedes decir como que es que estas personas no existen, no son reales. Está forzando un personaje que no es real, que no podría existir. Al final del día, si es que la historia no da una razón específica, que ya de por sí sería muy raro, de por qué este tipo de personas no podrían existir, eso ahí sí sería forzado, pero ese tipo de historias como que son muy extrañas de encontrar. Ahora, tampoco creo que considero más forzado que una cast esté enteramente basado en personas blancas, porque de toda la gente en el mundo, únicamente estos cuatro tipos blancos van a salvar el mundo. Son los que de verdad importan. Pues no sé, siento que es mucho más forzado y lo contrario a lo que quieren decir. No todo en el cine, no toda la gente en el mundo es no es blanca. Hay latinos, hay negros, afroamericanos, perdón. Ahora, pero eso ¿por qué se comenzó a dar más? Por una cuestión bastante curiosa, una bastante irónica en realidad, que tiene que ver con otra corriente de cine, una corriente de cine actual, y que a diferencia de las que ya presentamos anteriormente, que eran artísticas, que tenían un propósito, esta no tiene un propósito. Estoy hablando de la nostalgia exploitation. ¿Qué es la nostalgia exploitation? Es explotar la nostalgia. Tus padres, tus cosas que vieron tus padres o tu madre, que te vieron tu padre o tu madre, en realidad ya habían aparecido antes y están apareciendo otra vez como una especie de película que vieron tus hermanos mayores o lo que sea, ya habían aparecido antes. O sea, es como ver la nueva trilogía de Star Wars. Pasaron años. Ahora nuestros padres eran jóvenes cuando vieron las primeras películas y ahora son ahora son adultos. Luego también estamos con los adolescentes de esa época. Y eso es a lo que vamos. Lo que sería la importancia de este contenido, de lo que fue la Nostalgia Exploitation, es agarrar una película de hace décadas que disfrutaron nuestros padres cuando eran niños y presentarla ahora, pero con un mensaje, con un diferente mensaje. Mucha gente acusa películas como la nueva trilogía de Star Wars, Terminator Dark Fate, ¿cuál es otra? Terminator Dark Fate, este, la película de Hombres de Negro Internacional, la película de los Cazafantasmas de 2000, las Cazafantasmas de 2016, como películas que forzaron la inclusión, pero personalmente, yo no me voy a poner a defender esas películas porque personalmente son malas, son películas muy malas que se volvieron populares por tener un nombre grande, porque tenía Star Wars en el título, vamos a verla, porque es una película de Star Wars. Ya vimos cuando éramos niños, ya disfrutamos esa época. Este, cuál era la otra?
Terminator, otra película que mucha gente disfrutó cuando era joven, y ese tipo de películas que hoy en día, que buscan atraer a esa generación, a la generación de los boomers. Pero, ¿cuál es el propósito de esas películas? ¿Por qué se deben esas películas? Este, esas películas son claramente malas, objetivamente son malas, carecen de contenido. Por dar un ejemplo, las de Star Wars, ningún personaje está bien desarrollado, este, no hay una amenaza real, hasta la última película donde introducen a un antagonista que simplemente por temor a no construir bien a al antagonista que dejaron en la película anterior, crearon uno completamente de la nada, pensando que esto podía traer a más a los fans y en realidad no. Este, Terminator Fate otra vez una película que tampoco tenía, que, que se basó mucho en las anteriores, que comenzó a cambiar partes de la mitología, tanto de la primera, de la segunda, convirtiéndose en una secuela directa de la segunda, pensando que eso podría atraer a las personas, pero nuevamente es una película muy deficiente en el sentido de que los personajes, las cosas pasan porque sí, los viajes en el tiempo cada vez pierden más el sentido. En realidad, fue una película que no funcionó en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y Cazafantasma de 2016 nuevamente es una película que en realidad es vacía. La única o lo único interesante es que pudieron haber contratado actores parecidos a los Cazafantasmas originales y hubiese sido la misma basura. Una película vacía, sin sentimiento, que simplemente fue hecha para atraer a la gente con una película mediocre. Ahora, con esto dicho, ¿por qué en todo este tipo de cosas se deben más que nada a que una generación está molesta que estén tocando sus obras favoritas, en vez de, no sé, crear nuevas? ¿Hay obras nuevas? Por supuesto que hay obras nuevas, pero a nadie les interesa porque esas obras no tienen un nombre grande. No van a, esas obras no van a quitarle, no sé, y no van a quitarle a películas como lo serían Star Wars de las películas más taquilleras de historia. Obvio que son películas más sencillas que tienen un mensaje mucho más propio, pero no son películas objetivamente buenas. Que pueden ser películas objetivamente buenas, pero que a la gente no les va a interesar por lo mismo. Ellos van al cine, ven a ver estas películas porque quieren revivir su infancia, pero se topan con la pared de que ya su infancia, ya nadie, su infancia está desactualizada, pero ellos en vez de aceptar el nuevo mundo, aceptar la edad postmoderna, este, se quedan con una visión mucho más simplista de las cosas, una visión en la que todo es entretenimiento vacío o sin ninguna razón. Personalmente, yo soy una persona que, dentro de lo que cabe, crecí con padres muy conservadores, que se quedan a la izquierda, pero en realidad son muy conservadores. Una familia muy religiosa, las dos, o sea, tanto la de mi mamá como la de mi papá. Y me quedé muy atrapado en esto, en lo que es este cambio, en la que representamos mucho más a la comunidad LGBT, en la que aprobamos a la comunidad afroamericana. No faltaban las críticas en mi familia de este tipo de situaciones, pero aún así, yo puedo notar cuál es la importancia de este tipo de cambios, principalmente porque tal vez hay no, porque al final del día esas personas siguen siendo personas que disfrutan ese tipo de contenidos y tal vez les está gustando ver un personaje de su etnia en una película que les gustaba cuando eran niños. Tal vez, o tal vez simplemente están de acuerdo conmigo y dicen, esas películas fueron terribles. Y no me importa que la protagonista haya sido mujer, que haya sido homosexual, no importa, porque la película sigue siendo deplorable en calidad y en narrativa. Y eso es algo que tengo que dejarles muy en claro. A todos los que están oyendo esto, por favor, si van a criticar una película, si van a criticar una obra, van a cuestionar ese tipo de cosas, por favor, tengan un argumento más allá de simplemente estar en una posición política que está en contra de mi visión. Den una razón de por qué la película es mala, o una razón de por qué la película es buena más allá de que la protagoniza una mujer. Al final del día, el cine depende no de ideologías, sino de la calidad de sus obras. Y si su calidad es deplorable, pero mucha gente sigue yendo a verla, van a repetir la misma fórmula porque simplemente la gente no aprende. Tenemos que criticar las películas por lo que son. Si ves una película y al final del día sientes que va a ser la misma basura de andar explotando tu nostalgia,
simplemente porque no te explotar tu nostalgia y meter una idea que tal vez no estés de acuerdo, eso no es una crítica válida. Que esté explotando tu nostalgia con una película mediocre que no se acerca para nada a lo que fue original, ahí sí tienes un buen punto. Ahí sí tienes una buena crítica y una crítica razonable. En conclusión, señores, señores, tienen una razón de por qué no se basen completamente en sus ideologías políticas. Pásense en lo que, en sus criterios, en la razón de por qué les gustó y por qué no les gustó la película. Eso es algo que pido. Si tu única, si tu única crítica es que la protagonista es una mujer lesbiana, mujer lesbiana, y por eso no me gustó, ok, te veo después. Pero si tu crítica es, siento que no estuvo bien desarrollado ya su papel en el planteamiento de la historia, siéntate, vamos a tomarnos una cerveza. Eso es lo que quiero negar. Sin nada más que decir, me despido. Espero que esto no haya sido suficientemente aburrido porque en realidad tuve que tomar los papeles de dos personas. Tuvimos algunos cuantos problemas a la hora de ejecutar esto. No pudo llegar a tiempo y por lo que ni modo, así tuvo que quedar la cosa. Sin nada más que decir, me despido. Gracias, maestra, por este buen semestre y por esta muy interesante materia de humanidades. Así que, ojalá esto no es un hasta siempre, sino un hasta luego.